Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos un episodio un poquito diferente. Nos vamos a adentrar en el true crime, en los crímenes reales, de la mano de Gabriel Pombo, abogado, escritor, uruguayo, un hombre encantador y con una gran dialéctica que nos va a explicar hoy en un episodio dividido en dos partes, que vamos a hablar sobre los hechos que ocurrieron con el soviético Andrei Chikatilo, también conocido como el carnicero de Rostov. Este episodio se va a dividir en dos partes. La primera se abordarán los hechos y el proceso hasta su casi detención, y en la segunda parte abordaremos cómo fue su captura, por qué lo detuvieron, cómo pudieron sortear las casualidades de una entre 1.000.000 que le llevaron a evitar ser capturado en diferentes ocasiones. No quiero dar spoilers. Y es importante, quiero dar el aviso, no contiene contenido explícito, pero sí contiene crímenes reales con partes de cosas que ocurrieron en crímenes reales. Si eres una persona, tú oyente, muy impresionable o que te encuentras en un momento en el que crees que te puede afectar algo un poco visceral, te recomiendo que lo escuches con cautela. Hecha esta introducción, vamos con este episodio doble. Ya estamos en la entrevista con Gabriel Pombo, el autor experto en asesinos en serie, que ya conocemos todos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bueno, Pablo de Lorenzo, un gran gusto acá desde Montevideo, Uruguay, por la magia de internet conectarnos y bueno, poder tener un rato agradable con tu audiencia de La mente y su cicatriz. Así que muy agradecido por la invitación y trataremos de ser de amenidad para la audiencia. Muy bien, pues hoy, si quieres volver a presentarte un poquito para de cara a la audiencia que te conozcan. Bueno, una breve reseña de mis actividades. Soy abogado, escritor, y en mi faceta de escritor me he especializado en el tema de los asesinos en serie, en especial de algunos clásicos e icónicos como Jack el Destripador, en el cual se me considera experto en esa temática después de escribir y publicar varios ensayos y obras de investigación en efecto. También en el año 2010 hice un compendio sobre asesinos seriales y casos delictivos célebres del siglo XX, básicamente, y principio del siglo XXI. Y el personaje que nos convoca hoy, el asesino soviético Andrei Chikatilo, bueno, fue uno de aquellos que yo abordé en mi antigua edición Historias de Asesinos del año 2010. Estoy a las órdenes y para reflotar un poco sobre ese trágico caso criminal. Sí, la verdad que me llamó mucho la atención porque vi como un pequeño vídeo por ahí de este criminal y tenía mucho interés de lo que me puedes contar sobre él. Bueno, para la audiencia, imagino que ya lo habréis visto por el texto del capítulo, y vamos a hablar hoy de Andrei Chikatilo. Gabriel, ¿quién fue Andrei Chikatilo y cuál fue su contexto histórico? Andrei Chikatilo, cuyo nombre completo es Andrei Romanovich Chikatilo, fue un asesino serial soviético, nacido en un pueblo de Ucrania en 1936, más concretamente el 16 de octubre de 1936, y fallecido víctima de un balazo en la nuca, ajusticiado en su celda, en una celda de Rostov, que era la zona y la ciudad donde cometió la mayoría de sus aberrantes crímenes. Andrei Romanovich Chikatilo fue uno de los peores asesinos en serie soviético, nacido en Ucrania, pero en el momento de su nacimiento y cuando llevó a cabo sus crímenes, el Estado de Ucrania no tenía independencia, sino que estaba asociado a la República Socialista Soviéticas, por lo tanto fue un soviético. Su contexto fue el propio de la Unión Soviética post-estalinista. Él nace el 16 de octubre de 1936, nace en medio de la hambruna que asola a Ucrania. Su padre
en la Segunda Guerra Mundial combate y es apresado por los nazis. Eso, insólitamente, lejos de ser algo aplaudible o algo que lo beneficiara a la familia de Chikatilo, se lo tomó como un estigma, porque el antiguo régimen de Stalin tenía a aquellos que eran capturados en la guerra poco menos que como traidores. En vez de como víctimas, se les tomaba como traidores, como asumiendo que habrían largado o contado algo. Eso fueron algunas de las patologías que este asesino tuvo en su infancia y adolescencia. No obstante lo cual, se trataba de una persona de un cociente intelectual bastante alto, al punto tal de que académicamente tuvo sus logros. No pudo entrar a la Universidad de Derecho de la época, porque perdió el examen inicial, pero sí logró ciertos doctorados, algunos en lenguas y filología rusa, otros en marxismo-leninismo, o sea, en temas ideológicos. Hubo varios títulos profesionales y académicos que hicieron que llevara un estándar de vida para lo que era la Unión Soviética de ese entonces, relativamente elevado. Fue un clásico padre de familia, casado, con 2 hijos, integrante del dominante Partido Comunista Soviético de la época, que no integraba cuadros de primera línea, pero sí era un convencido marxista-leninista. Esto lo ayudó de alguna manera a tener una especie de camuflaje o tapadera para sus crímenes, para que de alguna manera no fuera investigado con la profundidad que ameritaban las sospechas que recaían sobre él. En este breve bosquejo de quién fue Andrei Chikatilo, cabe terminar diciendo que perpetró sin duda alguna, porque estaban registrados 53 homicidios, aberrantes todos ellos. Se encontraron 52 de los cadáveres de sus víctimas, y tras un proceso penal iniciado en el año 1992, fue ejecutado de un disparo en la nuca en su celda, en la celda de la prisión de Rostov. Rostov precisamente era el teatro de la mayoría de sus crímenes, la región de Rostov, el día de San Valentín de 1994, el 14 de febrero de ese año. Una pregunta, ¿este hombre, Chikatilo, fue ejecutado o fue a modo justiciado o fue asesinado? Bueno, fue, digamos, obviamente hubo una sentencia y la pena que preveía el sistema procesal penal soviético de la época para tamaños crímenes, estamos hablando de 52 asesinatos acreditados, todos ellos con dolo, o sea, sin ningún tipo de atenuante, era la pena que se aplicaba a un criminal luego de un proceso que fue donde tuvo las garantías procesales correspondientes, tuvo un defensor, e incluso él tampoco negó sus delitos, o sea, su táctica defensiva fue la de fingir demencia, por lo menos demencia temporal, para tratar de que en lugar de ser ejecutado por el sistema normal de la época, que era sencillamente en una celda especial, llevar al detenido un determinado día, donde se había programado su ejecución, y un oficial dispararle en la nuca un balazo. O sea, ese era el método clásico de principios de la década del 90 y hasta principios del siglo XXI en la Unión Soviética. ¿Andrei Chikatilo tenía alguna clase específica de víctimas? Pues has dicho 52 víctimas, 53, 52 que se encontraron. ¿Había algo que se repetía? Bueno, mira, es un asesino que tiene varias peculiaridades o rarezas dentro de lo que sería un esquema habitual de criminología aplicado a un asesino serial. Uno de ellos precisamente era, como tú señalas, la victimología. ¿Por qué? Porque no tenía un patrón específico de víctimas. O sea, siendo como uno supone que este hombre era un heterosexual, lo más lógico era suponer que sus víctimas fueran mujeres. Y en efecto, dentro de esa retahíla intensa en cuanto a cantidad, hay muchas mujeres. Algunas de ellas eran meretrices, todas de bajo nivel socioeconómico, ¿no? Meretrices capaces de ir a una zona boscosa con un cliente por unas monedas y descubrir, para su horror, que el cliente no quería tener una relación sexual, sino que lo que quería era asesinarlas, porque asesinándolas eso le excitaba de tal manera que mejoraba su contenido sexual. Y esa era una de las motivaciones de estos crímenes, ¿no? Pero también asesinaba a menores de edad, de ambos sexos,
Incluso hay por lo menos una decena de niños púberes que van entre los 9 y los 16 años, que fueron también víctimas de Chikatilo, y siempre estaba el coito, la relación sexual, por lo menos la tentativa de mantener relaciones con las víctimas. O sea, estamos ante un clásico asesino en serie de tipo sexual. Y además, ni que hablar que es sádico, ¿verdad? Porque incrementaba el dolor y la agonía de sus víctimas para proporcionarse mayor placer y lograr una potencia sexual que no tenía en la vida cotidiana. Porque una característica de este hombre era que era casi impotente, si bien era casado y había podido engendrar 2 hijos, una hija y un hijo, pero con grandes dificultades. Él admitió ante los psiquiatras que lo examinaron en la cárcel de que su vida sentimental y sexual era totalmente gris y que precisamente esa doble vida que llevaba, donde agredía a prostitutas, a vagabundos, a niños. Bueno, eso reemplazando el coito normal con los tajos, con los cortes que hacía con elementos punzantes, con cuchillos a sus víctimas, la visión de la sangre y sobre todo el hecho de tener un dominio sobre la víctima, eso le producía un placer que de alguna manera sustituía todas sus carencias sexuales. Entonces, a lo largo del tiempo, este individuo fue creándose una fantasía que prácticamente se convirtió en una segunda personalidad, y esas fantasías abrollaron a todo tipo de normalidad que podía tener. Otro hecho, Pablo, sumamente peculiar y extraño, si lo comparamos con otros asesinos seriales que han sido estudiados en forma detenida por los expertos en el tema, es que comienza de forma bastante tardía a cometer sus asesinatos. O sea, su retahíla de espantosos homicidios se inicia a fines del año 78, o sea, él ya tenía 42 años. Y esto es muy peculiar, porque conforme a los estudios en el tema, los asesinos en serie inician ese rosario de crímenes, esa seguidilla asesina, a una edad bastante más temprana, entre los 26 y 28 años. Sin embargo, en base a lo que yo he leído de este individuo, me he leído todo lo que hay en español, por ejemplo, en obras sobre el tema, es muy probable de que sea cierto de que efectivamente su primer homicidio lo haya cometido en esta edad tardía de 42 años de él. E incluso no tenía, considero, la intención de asesinar a su primera víctima, una niña de 9 años, al cual él lleva con engaños a una choza, a una casilla que había alquilado en una zona periférica de Chantilly, que era donde él residía, la localidad y la región de Chantilly, cercana a Rostov. Él estuvo residiendo ahí. Él en ese momento era maestro de escuela, insólitamente. Una cosa que no me ha quedado clara con el modus, bueno, no del modus operandi, sino del tema de la sexualidad para él, bueno, era que la tortura y el maltrato, el asesinato era lo que le excitaba, el poder, pero llegaba a la necrofilia este criminal. Bueno, es muy interesante esta pregunta que tú formulas, y se la preguntaron directamente los psiquiatras que lo analizaron en su estadía en prisión previo a su ejecución. Él terminó admitiendo de que aunque mutilaba órganos sexuales de los niños, por ejemplo, que con su cuchillo practicaba toscos cortes y llegaba a extraer parte del útero de algunas de sus víctimas, su intención era, bueno, macabro que parezca, masticarlos y luego escupirlos, o sea, no los devoraba, no era un caníbal. Si uno entra, por ejemplo, en internet, a Wikipedia, y ve su biografía, erróneamente se dice que era caníbal, pero esto no está acreditado ni mucho menos, e incluso él lo negó. E incluso el estudio, digamos, de las escenas de los crímenes, si bien en muchos casos, dado que se encontraban esos cadáveres transcurridos varios meses y la naturaleza había hecho su obra, o sea que a veces esos cadáveres ya estaban convertidos en poco menos que esqueletos o restos óseos muy precarios, bueno, pero en aquellos que por lo menos no habían llegado a ese estado de degradación y fueron advertidas por los forenses las mutilaciones, pudieron llegar a la conclusión de que no había una actividad de tipo caníbal y no había, por muchas cosas que se le puedan achacar al accionar tan enfermizo de este asesino, bueno, no se lo puede catalogar un caníbal. Sí, a veces se llevaba consigo órganos
Y esto es bastante habitual en asesinos seriales porque los llevaba a modo de trofeos, aunque en el caso de él generalmente desechaba. Esto tengo que aclararlo. ¿Dónde normalmente mataba a este individuo? Este individuo conocía al dedillo toda la zona de Rostov, la zona boscosa, y estaba vinculada, digamos, a las vías férreas, Vale. al sistema de ferrocarriles tan extenso que hay en la antigua Unión Soviética. Hablas del modus operandi, ¿no? Del modus operandi, exactamente. Él conocía, porque previamente hacía todo un trabajo de campo, y veía en qué sitios era más espeso la vegetación, en qué sitios podía haber menos vigilancia. Y bueno, y se llevaba con engaños, normalmente, repito, a jóvenes adolescentes, a mujeres que, si bien a veces eran mujeres que se embriagaban en las estaciones de trenes, eran vagabundas, poco menos, más que prostitutas, o sea, de tan bajo el nivel socioeconómico que tenía, por unas pocas monedas o a cambio de alguna promesa de recibir alcohol o drogas, estaban dispuestas a acompañarlo. Él, digamos, medio odiaba por las estaciones de trenes. Normalmente Rostov, repito que Rostov fue la zona donde cometió la mayoría de sus crímenes, al punto tal de que uno de sus alias criminales es el de carnicero de Rostov. Este hombre era un hábil cazador de sus víctimas. Su pasado como maestro le había dotado de cierta psicología para saber qué decir, por ejemplo, a un niño, a un adolescente, digamos que en una charla aparentemente inofensiva, poderlo llevar, por ejemplo, de la estación de trenes hacia una zona boscosa, fingiendo que había una dacha. Dacha se le llama a una pequeña cabaña en el campo soviético, que él era propietario de esa dacha y que ahí le iba a dar, por ejemplo, alimentos si veía que era un pobre niño vagabundo y hambriento, o que lo iba a llevar si veía que era un niño más ingenuo y le interesaba, por ejemplo, digamos, el cine de terror. Le decía, mira, yo tengo una colección de videos en mi casa que está acá a 1 kilómetro de donde estamos. Atravesamos el bosque y te voy a mostrar esta colección de videos de terror. Estoy recordando justamente una de las imañas que utilizaba, ¿verdad? También él se valió de una circunstancia que nos sonaría muy extraño en el mundo occidental y más que en la actualidad, que era la gran ingenuidad, la gran candidez que tenían los niños, niñas y adolescentes de la Unión Soviética de la década del 80 y del 90, que hacían que no desconfiaran de un completo desconocido. También hay que tener en cuenta que este individuo, además de tener esa habilidad para captar a estas presas humanas y tener ensayado el guión con el cual poder hacerles bajar la guardia y que lo acompañaran a una zona desolada o boscosa, donde él, en una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ahí se convertía en Mr. Hyde. O sea, el hombre tan sereno, tan amable y afable que que mantenía una charla con el niño, niña o adolescente, de súbito mostraba su verdadero rostro de monstruo, ¿verdad? Y se transformaba como en la antigua novela del gran Robert Louis Stevenson, se transformaba en Mr. Hyde, ¿no? Sin necesidad de beber ningún brebaje o pócima que causara esa transformación, sino que ya la maldad y la perversidad estaba dentro de él. O sea, simplemente esperaba el momento oportuno, el lugar más recóndito, donde los gritos de terror y de dolor de la víctima no iban a ser escuchados para agredirla. Y también he de decir que sin duda alguna se trataba de un sádico. Es bastante obvio esto. Y en su modus operandi, justamente solazaban el sufrimiento de su presa humana, y cuanta mayor agonía tuviera la víctima, para él era mejor, robustecía su alicaído impulso sexual. O sea, ahí o lograba el coito con la víctima o se masturbaba y eyaculaba sobre el cuerpo de la víctima, pero siempre tratando de no matarla de golpe. O sea, cuando infería sus puñaladas, él sabía dónde cortar para hacerle sufrir. Exactamente, porque, y lo admitió ante los psiquiatras que lo examinaron, su mayor placer y deleite era el prolongar la agonía de la víctima, porque en realidad lo que lo imbuía, el motivo fundamental de sus ataques, era tener ese control sobre la víctima,
sin duda, también estaba la parte sexual, pero la parte sexual estaba de alguna manera robustecida, o sea, él, la impotencia que normalmente tenía, su baja potencia sexual, se reemplazaba por un vigor inesperado que él sabía que cometiendo estos desmanes aberrantes, llegaba a la cúspide de su Sí, sí, placer, sí. ¿no? Era una parafilia que tenía con el sadismo. Una parafilia, y ya que hemos abordado el tema de las relaciones sexuales que tenía con sus víctimas, creo que eso era de tocar un tema que hace este caso insólito absolutamente, porque llamar la atención de cómo logró una cantidad tan abultada de víctimas sin ser capturado, y aparte en un Sí. periodo bastante prolongado. Su primer crimen, como mencioné anteriormente, fue sobre una niña de 9 años a la que llevó a esa casilla que él tenía, que él alquilaba en una zona periférica de Chantilly, que era la localidad donde en ese momento vivía, cuando tenía 42 años, ¿verdad? Ahí él tuvo la suerte de que, si bien hubo sospechas sobre él inmediatamente, otra persona fue ejecutada en su lugar, Alexander Drachenko, un joven de 25 años que ya tenía antecedentes penales por violación y un homicidio previo. Tuvo la mala suerte de vivir cerca de la zona donde Chikatilo mató a esta niña. Y entre un ciudadano integrante del Partido Comunista, que no era un jerarca, pero sí era miembro del Partido Comunista, que tenía trabajo estable, casado y con hijos, y un individuo más joven que ya tenía antecedentes penales justamente por violación y asesinato, obviamente que la policía se decantó por el otro, y eso nos salvó a Chikatilo, el cual podía haber sido detenido ya en su primer crimen. En diciembre del 78 ya se lo podía haber detenido y se podía haber evitado toda esa monstruosa retahíla que llegó a 53 homicidios. Claro, pero esa suerte que tuvo en esta ocasión se repitió igual en el resto de homicidios, o el resto de asesinatos. En parte se repitió, hay varios factores, pero uno de ellos que yo quería mencionar aquí a tu audiencia, Pablo, es casi increíble. Y es el siguiente, mira. Por supuesto, en los cadáveres se encontraban restos de esperma, de semen, ¿verdad? O sea, porque en todos los casos había agresiones sexuales y el tipo de esperma era el AB. ¿Qué sucede? La inmensa mayoría de nosotros, los varones, nuestro tipo sanguíneo coincide exactamente con el tipo de semen o esperma. Digo, literalmente hay un caso en 1.000.000 donde hay una discordancia, donde nuestro tipo de grupo sanguíneo es, por ejemplo, A, como era el caso de Chikatilo, y el grupo de esperma es AB o positivo o lo que fuera. Bueno, lo que los investigadores sabían a ciencia cierta, por los exámenes forenses practicados, era que el esperma del asesino era de tipo AB, el grupo AB. Y daban por descontado de que el grupo sanguíneo también iba a ser AB. Pero sin embargo, cuando Chikatilo es detenido a posteriori de su primer crimen, cuando ya había avanzado en su cadena de crímenes, y en el año 84, cuando ya había cometido como 20 crímenes fácilmente, se lo investiga, justamente se sabía que los ferrocarriles, los trenes de la zona de Rostov eran un poco el lugar donde este individuo actuaba. Por lo tanto, había muchos investigadores haciendo las pesquisas correspondientes y las actitudes de Chikatilo siempre merodeando por ahí, tratando de captar víctimas de una manera tan insistente, hicieron que lo detuvieran. Y había sospechas de que realmente era el asesino por distintas circunstancias, ¿no? Sin embargo, le practican el examen de sangre, dando por descontado de que sí iba a coincidir con el grupo encontrado de esperma y las víctimas. Y para sorpresa de los investigadores, que esperaban que el grupo fuera AB, el grupo sanguíneo de Chikatilo era el grupo A. Increíblemente, Andrés Chikatilo era uno de esos rarísimos casos, literalmente uno en 1.000.000, En los que no donde hay una coinciden. discordancia entre el grupo del esperma y el grupo de sangre. Ah, vale. Y lo descartaron por ese tema. Exactamente, se lo descartó en ese tema. En aquel entonces, por supuesto, no había todo un registro computarizados, era todo manual, se habían hecho fichas de los distintos sospechosos, y una de las primeras fichas, de los decenas de miles de fichas que hubo, fue la de Andrés Chikatilo. ¿Por qué? Porque se lo encontraba cerca de los lugares de los crímenes, por distintas circunstancias. Al haberle practicado en 2 oportunidades incluso el análisis sanguíneo y no coincidir con el grupo de esperma encontrado en los cadáveres,
ya era desestimado por esa sola circunstancia, porque cabe recordar que la técnica del ADN no existía por la década del 80. Su último crimen fue en diciembre del 90, fijémonos, o sea que evidentemente se jugaban totalmente los investigadores a por lo menos una coincidencia en el semen con el grupo sanguíneo. Y Sí, como este individuo es suerte, vamos, es impresionante. fue impresionante. Es de suponer que Chikatilo desconocía esa circunstancia. Lo que él veía era que era detenido, poco menos que con las manos en la masa, y después lo largaba. Eso evidentemente estimulaba sus crímenes, lo hacían que de alguna manera tuviera una expectativa mayor de salir impune, porque una y otra vez queda detenido. Por lo menos en 2 oportunidades le hizo la práctica esta de cotejar su sangre con el grupo de Claro. esperma y no coincidía Y y salía poco libre, menos, sí. y poco menos que le pedían disculpas y se iba a su casa. ¿Y qué impacto tuvieron los crímenes de este hombre de entre el 78 al 92 en la sociedad soviética? Bueno, tiene un impacto realmente importante. ¿Por qué? Porque la sociedad soviética, como toda sociedad cerrada, secretista, propia, digamos, de regímenes dictatoriales, en definitiva, negaba la existencia de los asesinos seriales, o sea, de que hubiera individuos que mataran porque sí, sin motivaciones lógicas, y que mataran de una manera tan continuada y que fuera un peligro para la población, ¿no? Cuando ellos se jactaban de que tenían una policía de tremenda eficacia. No solo la policía política, ¿verdad?, la KGB, sino la policía normal, se suponía que era totalmente eficaz para desbaratar los delitos y para proteger a la ciudadanía soviética. Por lo tanto, se consideraba, o por lo menos esa era la versión oficial, de que lo que sucedía en corrompidas sociedades occidentales como Gran Bretaña, Estados Unidos de Norteamérica, donde sí había el fenómeno patológico de la asesino en serie, eso de ninguna manera podía suceder en una sociedad marxista-leninista con todos esos valores. Y si algún enfermo se desviaba, prontamente lo capturaban y de ninguna manera iba a llegar a matar a 53 personas impunemente, ¿no? Pero llega un momento de que encontrarse cadáveres en forma continua, primero el rumor popular se fue acentuando, pero después, más que el rumor popular, los padres denunciaban que sus hijos habían desaparecido, porque Chikatilo, como dije anteriormente, otra de sus particularidades es que no tenía fijo un tipo de víctima, él mataba tipo amplio de víctima, tanto mujeres vagabundas, ya entregadas al alcoholismo, a la prostitución, desclasadas, como niños y adolescentes, Sí, era un varones, oportunista, ¿no? que eran Un hijos oportunista. exacto, hijos de clase media cuyos padres se preocupaban si el niño o el adolescente no aparecía. En algunos casos, la víctima sí estaba totalmente fuera de la sociedad, pero en otros muchos casos había las denuncias y después se encontraban los cadáveres. Y se encontraban esos cadáveres, se tenía la suerte, digámoslo así, de que se localizaban al poco tiempo y no estaban tan degradados. Bueno, obviamente los investigadores veían con horror las aberraciones que habían sufrido las víctimas. Dicho sea de paso, otra de las aberraciones que solía cometer Andrés Chikatilo era estirpar los ojos, dice llanamente, o apuñalarlos, que también es una parafilia propia del asesino que de alguna manera no quiere que la víctima lo mire en el último instante. Es algo que los psicólogos forenses estudian profundamente, o sea, pero en casi todas las víctimas también aparecían, por macabro que esto suene, con sus ojos arrancados literalmente de las cuencas, ¿no? Y bueno, y genitales cortados, múltiples apuñalamientos, o sea, todo un sadismo sobre la víctima cuando todavía vivía e incluso después sobre el cadáver, un ensañamiento con los cadáveres. A lo que vamos es que fue inocultable. Llegó un momento de que trascendió a la prensa y se supo de que había un asesino serial. Bueno, de que la Unión Soviética no era tan distinta de aquellas corrompidas sociedades occidentales, capitalistas, y que también ellos tenían el flagelo de un asesino en serie. Y por lo tanto se hizo a partir de los primeros años de la década del 80 una extensísima búsqueda. Se asignaron decenas y decenas de policías, actuaron varios jefes de policía, algunos detectives como por ejemplo Víctor Guyakov, quizás fue el más importante, no el único, pero
uno de los que, digamos, junto con el coronel Fetisov, ambos la localidad de Rostov, comandaron esas pesquisas y hicieron un trabajo titánico, ¿verdad? O sea, porque prácticamente cubrieron kilómetros y kilómetros de vías férreas de las estaciones de trenes, de los aparcaderos, de distintos lugares con gente a veces disfrazada de mendigo, de vagabundos. Ajá. Si recordamos, por ejemplo, una excelente película y muy recomendable, Ciudadano X, con la participación del gran actor irlandés Stephen Rea en el papel de detective Whitacop, podemos ver, y ahí de forma bastante fiel, cómo fue toda esa investigación y todo ese despliegue que se hizo. ¿Cómo fue la detención de Chikatilo? ¿Cómo cayó? Bueno, mira, en algún momento tenía que caer, obviamente, ¿no? Ya había cometido su crimen último fue el crimen 53 en diciembre de 1990. Justamente estaba en pleno auge toda esta investigación, toda esta persecución que se le hacía en los trenes, en los distintos aparcaderos, e incluso los trenes se van deteniendo a veces en zonas sumamente apartadas y siempre cercanos a bosques. Uno de los oficiales asignados allí ve salir, justamente ese día fue muy especial porque coincidía con digamos, los festejos de la Revolución Soviética, de la vieja Revolución Soviética, ¿no? Por lo tanto, había mucha dificultad para que un agente que veía a un sospechoso pudiera comunicarse con su base y pedir los eventuales antecedentes y saber que ese tipo que él había detenido y le pedía la documentación, ¿verdad? Su identificación, su carnet de trabajo, bueno, que ese tipo tenía antecedentes penales, bueno, si así fuera, lo podía detener, porque las normas soviéticas no permitían que un oficial detuviera a un ciudadano que se identificaba. Mire, soy fulano de tal, acá tiene mi ficha identificatoria, acá tiene mi carnet de trabajo, que era fundamental, porque no es lo mismo detener a un vagabundo que detener a un individuo que tiene un trabajo. Y dicho sea paso, él tenía un muy buen trabajo en ese entonces, era encargado de una de las principales fábricas de Rostov, cosa que a su vez le permitía moverse porque bajo las órdenes de su patrono se lo mandaba a distintos lugares de Rusia con viáticos y con varios días para que él, por ejemplo, comprara, no sé, tuercas, bulones para tal máquina o lo que fuera. Esta particularidad del sistema soviético, donde, por ejemplo, la fábrica de él que estaba instalada en Rostov necesitaba bulones para una máquina y tenía que ir a Uzbekistán, tenía que tomarse un avión y estar una semana en la otra punta de Rusia. Bueno, él aprovechaba no solo para hacer su trabajo como encargado, sino de paso como hobby para matar a un par de mujeres, un par de niños que encontraba por toda esta zona. Wow. Pero a lo que vamos es que Rybakov, que así se llamaba el oficial que estaba custodiando una de las zonas boscosas aledañas a las vías férreas de la estación de Rostov. Y hasta aquí llega la primera parte. La segunda parte la podéis encontrar ya mismo en la propia aplicación donde estéis escuchando esto.